Dolores nunca olvidó aquel día nublado de abril. Había llovido fino por la mañana, como si el cielo supiera la tragedia que estaba a punto de caer sobre ella. La llamada vino de un número extraño, pero el tono de voz del hombre al otro lado fue directo. Aderbal había sufrido un accidente en la serrería. Ni siquiera esperó a escuchar más. Salió corriendo con las piernas temblorosas, dejando a sus 5 hijos con la vecina. Cuando llegó al hospital, él ya estaba muerto. Una viga mal asegurada se había caído y aplastado su pecho. Los médicos dijeron que fue rápido. Dolores, sin embargo, sintió como si la hubieran vaciado por dentro, como si todo lo que la sostenía se hubiera derrumbado junto con aquella madera. Aderbal lo era todo para ella. No solo el esposo, sino el único que sabía lidiar con los niños cuando peleaban, el único que la hacía reír al final del día, incluso en tiempos difíciles. No tenían mucho, una casita de madera en la parte trasera del terreno de un casero gruñón, comida contada y deudas rondando, pero tenían amor. Eso era lo que hacía que todo valiera la pena. Con él fuera de escena, la vida se volvió un campo minado. Dolores no tenía estudios, nunca había trabajado fuera de casa. Su mundo siempre giró alrededor de los hijos y la casa, y ahora todo parecía girar demasiado rápido, a punto de tragársela viva. En los 3 meses siguientes, cada día fue una batalla. Intentó vender pan de queso en la calle, lavó ropa para los vecinos, pidió ayuda en la iglesia. Pero nada alcanzaba para alimentar 5 bocas en crecimiento. La comida comenzó a escasear, la leche fue cortada y los niños empezaron a entender que su infancia había terminado. Dolores vio cómo la dignidad se le escapaba de las manos cuando el dueño del terreno apareció con un papel en la mano y voz fría. Tenía 15 días para irse. Ella suplicó, lloró, ofreció lo poco que tenía. No sirvió de nada. Cuando el plazo terminó, los muebles fueron tirados a la calle como escombros. Y ella se quedó ahí, parada en la acera con los 5 hijos abrazados, sin saber a dónde ir. Fue en esa desesperación que escuchó hablar del remate. Una mujer en el albergue comentó, como quien habla de algo feo pero inevitable. Dijo que allí las personas conseguían un lugar para vivir y comida en el plato, siempre que aceptaran trabajar a cambio. Dolores sintió el estómago revolverse solo de imaginarlo, pero no tenía elección. Pasó la noche sin dormir, mirando a los hijos dormir acurrucados en el suelo, frío, preguntándose dónde había fallado. A la mañana siguiente, con el corazón apretado y el orgullo hecho trizas, caminó con los niños hasta el galpón donde se realizaría el remate. Apenas sabía que ese día cambiaría todo. El galpón donde se realizaba el remate era una construcción vieja, con olor a moho y polvo de madera en el aire. Gente sentada en el suelo, niños en brazos, miradas bajas. Parecía más un depósito de derrotas que un lugar de oportunidades. Dolores entró con los hijos alineados detrás de ella, sosteniendo firme la mano del pequeño Jonas, el más pequeño, de 3 años. Intentaba mantener la compostura, pero por dentro solo había miedo y vergüenza. Cuando el hombre del saco gastado tomó el micrófono y comenzó a llamar los nombres, sintió un nudo subir hasta la garganta. Era como si los rifaran. Uno a uno, hombres y mujeres se levantaban, algunos con los ojos vacíos, otros con lágrimas visibles. Eran rematados por cantidades bajas, como si fueran herramientas usadas. Cuando llegó su turno, el ambiente se puso más tenso. ¿Una mujer con 5 niños? Eso ahuyentaba a cualquier interesado. Un tipo gordo, con olor a aguardiente, rió fuerte y dijo que solo se llevaría a los niños si podía elegir. Otro, con sombrero de paja, preguntó si podía quedarse solo con los 2 mayores, que ya debían saber capinar. Dolores sintió la humillación como una bofetada. No respondió, solo abrazó a los hijos. El mayor, Miguel, intentó esconder las lágrimas. El clima se volvió incómodo.
Nadie ofreció nada, y cuando ella ya pensaba que la mandarían a irse sin rumbo, una voz grave y seca cortó el silencio. 5 reales. Todos voltearon la cara. Era un hombre alto, con barba sin afeitar y mirada dura, apoyado en la pared del fondo. Benedito. Dolores aún no sabía su nombre, solo lo supo después. En ese momento, solo vio ese rostro cerrado, sin expresión, que no parecía tener pena ni crueldad, solo firmeza. El rematador dudó, quizás esperando que alguien superara la oferta, pero nadie quiso. Y allí, por 5 reales, ella y los hijos ganaron un destino. Cuando el hombre asintió con la cabeza, indicando que lo siguiera, nadie dijo nada. Solo observaron, algunos con pena, otros con desprecio. Dolores, sin tener ni siquiera dónde caer muerta, tomó las bolsas plásticas con las pocas pertenencias que tenía, levantó a los hijos y caminó detrás de él. No habló nada, ni él. Tomaron una camioneta vieja y siguieron viaje sin intercambiar palabra. El camino era de Mindosión, tierra, largo y en silencio, y su miedo solo aumentaba. La llegada a la Fazenda São Mateus fue silenciosa y dura. Un lugar aislado, con maleza alta, cerca caída y olor a abandono. La casa principal era grande, pero mal cuidada. Había un corral vacío y algunos gallineros, pero todo parecía detenido en el tiempo. Benedito solo señaló la casa de atrás, una construcción simple, pero con techo firme y una pequeña cocina con estufa de leña. «Quédense ahí, mañana hay trabajo». Eso fue todo lo que dijo antes de entrar a la casa mayor y cerrar la puerta. Dolores se sentó en el suelo con los hijos y respiró profundo. No era el fin, pero tampoco un comienzo tranquilo. Sin embargo, por primera vez en meses, durmieron bajo un techo sin miedo a que la policía o la lluvia los despertara. El primer día comenzó temprano. Benedito apareció en la puerta con un saco de asadas y mandó a Miguel con él. Dolores quiso protestar. El niño solo tenía 12 años, pero Miguel negó con la cabeza y se fue. Pasaron el día limpiando la maleza. Mientras tanto, ella se quedó con los demás, intentando arreglar la casita. Estaba sucia, polvorienta, con olor a cosa vieja, pero tenía estructura. En el armario de la cocina encontró un paquete de arroz y un frasco con frijoles secos. Era poco, pero suficiente para un almuerzo simple. Al final del día, Miguel volvió con ampollas en las manos y hambre en el estómago, pero con un brillo en la mirada que ella no veía desde hacía tiempo. «No es malo, mamá. Solo no...» «Habla». Poco a poco el ritmo se impuso. Cada hijo ayudaba como podía. Benedito daba órdenes directas, pero sin gritar. Mostraba lo que había que hacer y luego desaparecía para sus propios asuntos. Era como si supiera exactamente lo que cada uno soportaba, ni más ni menos. Dolores encontraba todo extraño. Él no sonreía, no hacía preguntas, no mostraba emoción, pero tampoco era cruel. En la tercera noche dejó un paquete con harina y huevos en la puerta de la casita. Luego comenzó a dejar leña, cortada, jabón de soda e incluso retazos para mantas. Nunca decía nada. Era como si prefiriera hablar con gestos. Eso conmovía a Dolores. No sabía si era frialdad o cuidado avergonzado. Los domingos nadie trabajaba. Benedito iba al corral y se quedaba ahí, sentado por horas, mirando el pasto vacío. Parecía cargar un peso que nadie veía. Dolores, con el tiempo, empezó a observarlo de lejos. No por interés, sino por curiosidad. Intentaba entender quién era ese hombre que los sacó del fondo del pozo sin pedir nada a cambio, solo trabajo y silencio. Un día, sin querer, lo escuchó hablar con el caballo viejo, como si fuera gente. Hablaba bajito, recordando a alguien. Mencionó un nombre femenino, Rosa, y dijo que no fue culpa tuya. Dolores no comentó con nadie, pero allí entendió que había dolor en ese hombre, un dolor que enterraba con trabajo y aislamiento.
Con el paso de los meses, la finca comenzó a cambiar. Los campos, antes cubiertos de maleza, se fueron despejando. Los hijos de Dolores aprendieron a cuidar las gallinas, recoger huevos, limpiar el chiquero. Ella misma retomó el hábito de coser, reformando ropas viejas dejadas en la casa. La rutina trajo algo que hacía tiempo no tenían: estabilidad. Los niños volvieron a reír. Jonas aprendió a caminar descalzo sobre la tierra y ganó mejillas sonrosadas. Miguel creció fuerte. Hasta Dolores sintió que su piel recobraba color. No era una vida fácil, pero sí digna. Y por más extraño que pareciera, comenzó a dormir en paz. Por primera vez desde el velorio de Aderbal. Fue en una tarde cuando ocurrió algo que rompió el ritmo silencioso de los días. Miguel volvió cojeando del pasto, con el rostro pálido y sudando frío. Había recibido una picadura de insecto y la pierna comenzaba a hincharse. Dolores entró en pánico. Solo sabía hervir agua y poner hoja de guiné, pero esto era más serio. Estaba recogiendo las cosas para correr a la ciudad cuando Benedito apareció en la puerta con un paño en el hombro. Miró la pierna del niño, no dijo nada. Tomó las llaves del jeep viejo y ordenó que entraran. En 20 minutos estaban en la emergencia del hospital municipal. Él se quedó todo el tiempo afuera, con los brazos cruzados, sin decir una palabra. El médico dijo que Miguel tuvo suerte. La picadura era venenosa, pero el auxilio rápido impidió algo peor. Dolores agradeció con los ojos llorosos. Cuando salieron, ya era de noche. Benedito condujo en silencio, como siempre. Pero antes de llegar a la finca, detuvo el coche cerca del portón y quedó mirando el campo abierto por un rato. Entonces, casi en un susurro, dijo: «Yo también perdí un niño». Dolores no respondió, solo quedó allí, quieta, con el corazón apretado. En ese instante, entendió que había cosas entre ellos que no necesitaban ser dichas. El dolor tenía muchos acentos, y ese día Benedito mostró el suyo. Después de eso, algo cambió. No era amistad ni intimidad, pero había un respeto silencioso entre ellos. Benedito comenzó a confiar más en Miguel, enseñándole a manejar los animales grandes, mostrando dónde estaban las herramientas más peligrosas. Con Dolores, dejó las decisiones de la casa a ella, como diciendo, sin palabras, que ella era dueña de ese espacio. A veces dejaba un paquete de galletas o un jabón nuevo cerca del lavadero. Gestos pequeños, pero que decían mucho. Dolores empezó a ver al hombre más allá del rostro serio. Había un sufrimiento callado en él, un deseo de comenzar de nuevo que ella conocía bien. Un domingo, meses después, apareció con una asada nueva y se la regaló a Miguel. Era algo simple, pero el niño se emocionó. Benedito solo dijo: «Ahora es tuya, cuídala». Dolores observó desde lejos, con un nudo en la garganta. No sabía explicar lo que sentía. Era gratitud, sí, pero también miedo. Temía apegarse a ese lugar, a esa rutina, a ese hombre que de repente parecía tan presente. Sin embargo, cada vez que veía a sus hijos dormir con el estómago lleno, cubiertos y en paz, pensaba: aquí fue donde Dios nos plantó de nuevo. Los hijos de Dolores comenzaron a llamar a Benedito Señor Bene, naturalmente, como si siempre hubiera sido así. Jonas, el más pequeño, era el más apegado. Corría tras él por el patio, tirando de la camisa, preguntando por las vacas, los huevos, el tractor que ya ni funcionaba. Benedito no solía sonreír, pero a veces dejaba escapar una sonrisa cuando el niño se agarraba a su pierna. Dolores veía todo eso con una mezcla de alegría y angustia. No quería cortar el cariño de los hijos, pero tampoco sabía a dónde llevaría eso. Ya había perdido mucho como para dejarse llevar por ilusiones. Un día, Clariña, la del medio, trajo un dibujo. Era la casa de la finca, los hermanos, y en el medio, Benedito sosteniendo su mano. «Aquí es nuestra casa ahora, mamá, y el señor Bene es como un abuelo». Dolores no supo qué responder.
Tragó saliva, dijo que estaba bonito, pero guardó el papel doblado en el cajón. Pasó la noche mirando ese dibujo. Tenía miedo de estar acomodando a los niños en una mentira. Todavía no sabía quién era exactamente ese hombre que los acogía, de dónde venía, qué ocultaba. Sabía poco, casi nada, pero una cosa era cierta: nunca les hizo daño, solo bien. Fue en una tarde lluviosa, mientras cosía, que decidió preguntar. Con cuidado llamó a Benedito en la veranda y le ofreció un café. Él aceptó. Se sentaron en silencio, escuchando el agua golpear el techo de zinc. Dolores no rodeó el tema. Preguntó directo: ¿por qué hizo eso en el remate? ¿Por qué nos llevó? Él la miró por un momento, como pensando en volver al pasado. Luego respondió bajito: porque no soporté verlos siendo tratados como cosas. Porque si hubiera hecho lo correcto antes, quizás ni habría remate. Dolores sintió un escalofrío, pero no explicó más. Se levantó, se acomodó el sombrero y volvió al corral. Esa respuesta quedó martillando en su cabeza. ¿Qué quiso decir con si hubiera hecho lo correcto antes? Durante días, Dolores intentó no pensar en el asunto, pero una sombra comenzó a formarse dentro de ella. Comenzó a juntar piezas que nunca había cuestionado antes. La forma en que él llegó al remate, como ya sabía quién era ella. El silencio sobre su pasado. Algo no encajaba. Y cuanto más se apegaban los hijos a la finca, más temía que todo estuviera construido sobre algo sin resolver. Por primera vez desde que llegaron, Dolores sintió que la paz podía estar a punto de romperse. Con el tiempo, esa inquietud fue más difícil de ignorar. Dolores empezó a observar más que a hablar. Notaba que Benedito evitaba ciertos temas. Cuando los hijos preguntaban por su pasado, él cambiaba de tema o se iba. Cada vez que mencionaban la ciudad donde estaba la serrería, aunque sin intención, él se quedaba más callado de lo normal. Y fue así, un día cualquiera, que vio de reojo un cuaderno viejo entre las cosas del depósito. En él, nombres, fechas y anotaciones de la serrería. Entre ellas, un nombre en letras grandes: Aderbal. Su corazón se heló. Fingió no ver. Cerró el cuaderno con las manos temblorosas y volvió a casa. Pero la mente no paraba. Pasó la noche en vela, con los ojos abiertos en la oscuridad, reviviendo todo: el accidente, la llamada, el funeral, el dolor de los hijos, la desesperación. Y ahora esa conexión con Benedito. No quería creerlo. Tal vez fuera otro Aderbal, un empleado cualquiera, pero la intuición gritaba. En el fondo, sabía que no era coincidencia. Benedito sabía más de lo que decía. Y lo peor, ya sabía quién era ella mucho antes de ese remate. A la mañana siguiente casi no tuvo fuerzas para mirarlo a los ojos. La duda se convertía en rabia y tristeza a la vez. Durante el almuerzo, Miguel comentó sobre la idea de plantar frijoles en el terreno junto a la cerca. Dijo que Benedito les había enseñado todo. Dolores sonrió por fuera, pero por dentro sentía el estómago revuelto. Los niños estaban arraigados allí. Ese hombre, que quizás tenía culpa en la muerte de su padre, ahora era alguien que cuidaba, enseñaba y protegía. ¿Cómo separar todo eso? ¿Cómo arrancar a los niños de allí sin destrozarlos otra vez? Al final de la tarde, tuvo valor. Esperó a que los niños durmieran. Respiró profundo y golpeó la puerta de la casa grande. Benedito abrió con el rostro cansado, como siempre. Ella entró sin invitación, fue directo al grano. Mostró el cuaderno. Preguntó quién era el Aderbal anotado allí. Su silencio fue la confirmación. Ni siquiera necesitó escuchar la respuesta. Bajó la mirada, tomó una silla y se sentó. Después de un rato, habló. Él trabajaba para mí. Yo era dueño de la serrería. Dolores sintió que se le aflojaban las piernas. También se sentó. Se quedaron allí, los dos, como si el tiempo se hubiera detenido por unos minutos.
y todo lo que temía se reveló real. Benedito tardó en comenzar a hablar. Parecía masticar cada palabra con dolor. Dijo que Aderbal era uno de los mejores empleados de la serrería. Trabajador, honesto, nunca se quejaba. El accidente ocurrió en un día de alta producción, cuando él mismo ordenó mantener las máquinas funcionando sin revisión. Sabía que los equipos estaban desgastados, pero pospuso la revisión por economía, por cansancio, por negligencia. No fue él quien apretó el botón, pero sí quien permitió que todo siguiera así. Cuando recibió la noticia de la muerte, sintió una culpa que nunca lo abandonó, pero no tuvo valor para ir al funeral. Solo se enteró del desalojo de Dolores meses después, por una carta que nunca tuvo respuesta. Dolores escuchó todo en silencio, con las manos temblando en el regazo. No lloraba ni gritaba, solo sentía un peso en el pecho, como si un camión se hubiera estacionado sobre su corazón. Las piezas comenzaron a encajar. La razón de que él apareciera en el remate, la mirada de quien ya sabía todo, el silencio constante, todo tenía sentido ahora y dolía. Dolía porque, a pesar de todo, ella había aprendido a confiar en él. Los hijos lo admiraban, y ahora se veía en una encrucijada imposible. Amar ese lugar era, de alguna manera, aceptar la mano que ayudó a destruir su vida. Se levantó de la silla sin decir nada. Caminó hacia la puerta con pasos lentos, como quien lleva un cuerpo cansado. Antes de salir, lo miró y solo dijo: «Deberías haber hablado desde el principio». Su voz salió firme, pero el corazón estaba destrozado. Volvió a casa, cerró la puerta y lloró bajito, para no despertar a los hijos. Fue la primera vez, desde que llegaron a la finca, que sintió ganas de irse. Tomó un bulto de ropa y empezó a separar algunas cosas. No sabía si tendría valor, pero necesitaba prepararse. El suelo donde pisaba ahora estaba resquebrajado. En los días siguientes, Benedito se alejó. No fue al corral, no cuidó el campo. Se quedaba en casa, callado, sin buscar a nadie. Los niños se extrañaron, preguntaron, pero Dolores solo dijo que estaba cansado. Ella misma no sabía qué responder. ¿Qué decir cuando el hombre que salvó a su familia es el mismo que, por omisión, causó la tragedia que los llevó a la miseria? Era un dolor confuso, sin manual, pero lo que más la desgarraba era la mirada de los hijos, que lo extrañaban. Jonás lloraba por las noches, preguntando por qué el señor Bene ya no venía a cenar, y eso la destruía por dentro. Dolores empezó a actuar en automático. Cocinaba, limpiaba, ayudaba en el campo, pero sin la misma ligereza de antes. El corazón estaba pesado. Benedito, aunque sin aparecer, seguía dejando comida en el depósito, alimento para los animales, leña cortada, pero no se acercaba más. Era como si esperara una sentencia. Una noche, Miguel la llamó aparte y preguntó si se irían. «¿Por qué, mamá? Aquí estamos bien. El señor Bene es nuestro amigo». No supo qué decir, solo dijo que estaba pensando. Pero la verdad es que ya no sabía qué era lo correcto. Perdonar parecía imposible. Partir parecía injusto con los hijos. Jonás fue quien más sintió. Dejó de comer bien, se quedó callado por días. Cuando Dolores preguntó qué pasaba, él respondió con voz fina: «Fue culpa mía, eso la destruyó». Abrazó fuerte al niño y le explicó que no tenía culpa de nada. Pero ahí entendió que su decisión no era solo suya, era de todos, y todos, de alguna manera, habían echado raíces allí. El dolor era real, pero el cariño también, y eso hacía todo aún más difícil, como si perdonar fuera una traición y partir una cobardía. Fue Clariña quien dijo la frase que más conmovió a Dolores: «Mamá, a veces Dios usa hasta a quien se equivocó para hacer el bien». Después, ella escuchó eso y sintió un apretón en el pecho. Era solo una niña, pero habló con la madurez de quien ha visto el sufrimiento de cerca.
Dolores pasó la noche sentada al borde de la cama, mirando a los 5 hijos dormir. Pensó en todo lo que vivieron, en todo lo que construyeron allí. Pensó también en el dolor de Benedito, en la culpa que lo devoraba en silencio y en cómo nunca intentó justificarse. Solo se quedó. Eso decía mucho. En la madrugada de ese mismo día, tomó el bulto que había preparado y lo llevó hasta la puerta. Quedó ahí parada, mirando la oscuridad del patio. Sabía que si cruzaba ese portón con los hijos, tendría que empezar todo de nuevo, sin casa, sin apoyo, sin nada. Lo que había sido verdad ahora era solo una parte de la historia. La otra parte era lo que estaban viviendo. Y eso no se podía ignorar. Allí, en el silencio de la noche, con la respiración de los hijos resonando en la casa, Dolores sintió que la decisión ya estaba tomada dentro de ella. Solo necesitaba tener el valor para aceptarla. El amanecer llegó con el cielo despejado, como si el mundo estuviera más ligero. Dolores no durmió. Se sentó en la veranda con un paño en las manos, fingiendo coser. Cuando escuchó los pasos de Benedito cerca del corral, respiró profundo y fue hacia allá. Él la vio llegar, pero no dijo nada. Siguió tirando maíz para las gallinas como si nada hubiera pasado. Ella se paró a 2 pasos de él, mirando directo. «Pensé en irme», dijo. Él se detuvo, pero no la miró. Creí que era lo correcto, que mi dignidad dependía de eso. Benedito quedó en silencio. Era su forma. Pero ella continuó. «Pero no se puede borrar lo que construimos aquí. Los niños te quieren. Esta tierra nos acogió y, por más que haya llorado y sentido rabia, sé que usted no hizo lo que hizo por maldad. Lo hizo por cobardía. Y eso es diferente». Cuando terminó de hablar, sus ojos estaban llorosos. Benedito, aún sin mirarla, se quitó el sombrero y lo apoyó en sus manos. No esperaba perdón, solo quería arreglar lo que rompí. Pero cuanto más pasaba el tiempo, más miedo tenía de perderlos también. Su voz salió ronca, casi fallando. Dolores no respondió de inmediato. Solo caminó hacia él, tomó el sombrero de sus manos y se lo puso de nuevo en la cabeza. «No me quedo por lástima, ni por dependencia. Me quedo porque quiero, y porque podemos hacer que esto funcione». Eso no era un nuevo comienzo. Era una decisión madura, tomada con el peso del dolor, pero también con la esperanza de un futuro más justo. Benedito asintió con una leve inclinación de cabeza. Por primera vez, ambos parecían respirar al mismo ritmo, sin la sombra de mentiras entre ellos. Ese mismo día, Benedito volvió a trabajar con los niños en el campo. Dolores preparó pan de queso fresco, limpió la casa con más ánimo y hasta cosió nuevos paños de cocina. Por la noche cenaron todos juntos, como antes, pero con una nueva claridad en el aire. Nadie habló del pasado, pero todos sintieron la diferencia. Los ojos de Benedito, aunque discretos, tenían una suavidad nueva. Dolores sabía que todavía había muchas cosas por sanar, pero allí, alrededor de esa mesa simple, rodeada de hijos y de paz recuperada, tuvo la certeza de que había tomado la decisión correcta. Después de esa noche, la rutina en la finca ganó otro tono. Lo que antes era silencio desconfiado, se volvió convivencia ligera. Benedito comenzó a participar más en las conversaciones, aunque con pocas palabras. Empezó a enseñar a los niños a marcar el tiempo de las cosechas, a entender el suelo, a cuidar de los animales con paciencia. Dolores notaba que, sin forzar nada, él se había convertido en una figura importante, un guía, quizás. No un sustituto de Aderbal, porque ese vacío nadie lo llenaba, pero una presencia firme que mostraba caminos y respetaba límites. El respeto, allí, era recíproco y sólido. Clariña aprendió a hacer pan con él. Se ponía un delantal sucio de harina, riendo mientras él mostraba cómo amasar con fuerza, sin prisa.
Miguel asumió la tarea de cuidar las cercas y ya sabía hasta regular las puertas con herramientas improvisadas. Incluso los más pequeños conocían sus responsabilidades. Jonas empezó a alimentar a los pollitos todas las mañanas y les hablaba como si fueran amigos. Dolores observaba todo eso con gratitud. Cada pequeño gesto era prueba de que la decisión de quedarse había sido la correcta. La finca, antes casi muerta, respiraba de nuevo, y respiraba con ellos. El dinero seguía siendo poco, pero Benedito comenzó a vender pequeños lotes de huevos, hortalizas e incluso queso fresco. Nada que hiciera ricos a nadie, pero suficiente para comprar zapatos nuevos para los niños y una radio para las tardes. Era un progreso lento pero limpio, conquistado con esfuerzo honesto. Dolores volvió a coser para afuera y vendía algunas piezas en la ciudad, siempre que Benedito iba a buscar alimento. Todo se dividía con claridad. No había explotación ni caridad. Era una asociación. Era reconstrucción. Y eso le devolvía una autoestima que pensó haber perdido para siempre el día del funeral de Aderbal. En una tarde cualquiera, mientras recogía ropa del tendedero, Dolores escuchó a Jonas preguntar a Benedito si ahora era el papá de corazón de ellos. Contuvo la respiración un segundo, esperando la respuesta. Benedito se quedó en silencio, se agachó y dijo en voz baja: «No soy tu papá, hijo, pero soy alguien que nunca más dejará que pases hambre». No fue poético, ni planeado, pero fue sincero. Dolores sintió que se le llenaban los ojos. Ese hombre que un día temió ahora hablaba con la sinceridad de quien lleva culpa, pero también con el deseo real de hacer el bien. Y eso bastaba. El tiempo fue pasando, y las marcas del sufrimiento se suavizaron, aunque nunca desaparecieron por completo. Dolores sabía que algunos dolores no se curan totalmente. Solo se aprende a no gritar tanto. Ella todavía pensaba en Aderbal, principalmente en los cumpleaños de los Twinsindotsona niños, en las fechas importantes. Pero ahora, junto a la nostalgia, también había paz. Una paz construida con ladrillos de perdón, trabajo y presencia. La finca, antes solo un refugio de emergencia, se convirtió en hogar. La casa ganó cortinas nuevas, un jardín con flores plantadas por Clariña y un aroma constante de comida en la estufa de leña. Los domingos se volvieron días sagrados, no por descanso, sino por el hábito que crearon de sentarse todos juntos, conversar, reír y agradecer. Benedito, que antes se aislaba en el corral, ahora se quedaba en la veranda tomando café y escuchando las historias de los niños. A veces contaba algún recuerdo de su infancia en el orfanato o de cuando conoció a su esposa. Hablaba poco, pero cuando lo hacía, los niños escuchaban como si fuera una clase. Dolores notaba que poco a poco él también se estaba curando. No solo ella había sido rescatada, él también había sido sacado de un agujero profundo, y eso los unía en un lugar invisible. En 1900, una noche de lluvia fuerte, se fue la luz. Todos se reunieron en la cocina con velas improvisadas. Clariña tomó la mano de su madre y le pidió que contara otra vez cómo fue el día en que llegaron allí. «El del remate, mamá». Dolores sonrió de lado y dijo que prefería olvidar. Pero Benedito, al otro lado de la mesa, habló con calma. «No hay que olvidar. Allí comenzó todo». Y entonces, por primera vez, Dolores contó con sus palabras, delante de todos, todo lo que vivieron. El hambre, la desesperación, la humillación y luego el renacer. Todos guardaron silencio hasta que Jonas dijo: «Menos mal que nos quedamos». Esa frase quedó resonando dentro de ella por días. Menos mal que nos quedamos. Y eso era cierto. Lo que parecía una tragedia sin fin se transformó en un nuevo comienzo que nadie imaginaba, venido de la mano de alguien que un día cometió un gran error,
pero que tuvo el valor de intentar repararlo. Dolores sabía que nunca olvidaría a Aderbal, ni el el dolor de la pérdida. Pero también sabía que en ese pedazo de tierra llamado Facenda São Mateus había encontrado otra cosa, una nueva oportunidad. No perfecta, no libre de cicatrices, pero verdadera. Y eso, para ella, ya era un milagro. En la primavera de ese año ocurrió la primera gran cosecha. Era una plantación modesta de frijol y maíz, pero fue recibida como si fuera oro. Los niños ayudaron a embolsar. Benedito condujo hasta la ciudad para vender parte en la feria, y el resto se guardó con orgullo en el depósito. Dolores lloró al ver la despensa llena, no por la comida en sí, sino por lo que simbolizaba seguridad. Después de tanto tiempo dependiendo de la buena voluntad de otros o de las obras de quienes no se importaban, finalmente tenían algo construido con sus propias manos, algo solo suyo. Con el dinero de la cosecha, Benedito compró un tanque de agua nuevo y reparó la cerca trasera. Dolores pidió hilo de costura y un pedazo de tela floreada. Cose nuevas almohadas para las sillas de la veranda. Era un gesto simple, pero para ella era como levantar una bandera que decía, aquí es nuestro lugar. Las noches se volvieron más tranquilas, las risas volvieron a ser frecuentes, hasta los animales parecían más calmados. Benedito compró 2 cabras nuevas y comenzó a enseñar a los niños a hacer queso. No había lujo, pero había abundancia en lo que importaba. Presencia, comida caliente y dignidad. Dolores empezó a escribir en un cuaderno de tapa dura que Benedito encontró en 1900, un armario viejo. Anotaba los días de siembra, las recetas que inventaba, pero principalmente registraba los sentimientos. Era su manera de organizar la cabeza. Un día, al hojear el cuaderno, se dio cuenta de cuánto habían avanzado. Había páginas llenas de dolor, pero también relatos de esperanza. Escribió una frase al final de una de ellas. Aquí nadie más será tratado como cosa. Era una promesa, un recordatorio, porque por más que el pasado doliera, estaban construyendo algo diferente, y eso era lo que quería dejar a sus hijos. Miguel, ahora con 13 años, asumía responsabilidades como un pequeño hombre. Ayudaba a Benedito con las herramientas, organizaba a los hermanos e incluso daba consejos en el campo. Un día, mientras cuidaban el huerto, Benedito dijo, «Vas lejos, muchacho». Miguel no respondió de inmediato, pero luego le contó a su madre, «Mamá, el señor Bene cree en mí». Dolores sonrió emocionada. Sabía cuánto significaba eso para él. No era solo trabajo, era el sentimiento de ser visto, de ser valorado. Y eso era lo que todos estaban aprendiendo allí, que el amor no siempre llega con flores. A veces viene disfrazado de azada, silencio y pan caliente al final del día. Con el pasar de los meses, la Facenda São Mateus empezó a ser notada por vecinos más distantes. Algunas personas de la región, antes indiferentes o desconfiadas, comenzaron a comprar huevos, verduras y quesos directamente allí. Otros venían solo para pedir consejos sobre siembra o alimento. Benedito, que siempre fue reservado, empezó a ser visto con más frecuencia en la ciudad, junto a Miguel o Clariña. Dolores mantenía cierta distancia, pero sabía que eso era señal de respeto ganado. Ya no estaban escondidos. Esa tierra, que antes parecía maldita, ahora florecía con vida y sencillez. Un sábado apareció un antiguo conocido de Benedito. Era Ignacio, el mismo casero que había desalojado a Dolores meses atrás. Llegó con aires de burla, elogiando la plantación, preguntando si los lamebotas todavía estaban al día con los servicios. Benedito no levantó la voz, solo dijo, «Aquí nadie pisa a nadie». Dolores, que observaba desde la veranda, sintió una mezcla de rabia y orgullo. Por primera vez, alguien había puesto límites en su nombre.
Ignacio se fue sin comprar nada, pero el mensaje quedó, y supo en ese momento que ya no era rehén de nadie. La relación entre Dolores y Benedito se cimentó en un lugar que no tenía nombre. No eran pareja, no compartían cama ni promesas, pero había algo más grande entre ellos: confianza, un respeto que vino del dolor, de compartir y del tiempo. A veces él dejaba un café listo cuando ella tardaba cosiendo. Otras veces ella cosía sus camisas sin que él lo pidiera. Eran gestos pequeños, pero llenos de significado. No había urgencia, solo la certeza de que ambos estaban allí porque querían estar. Era una convivencia madura, tranquila, construida como se construye una pared, un ladrillo a la vez. Una tarde de verano, mientras cosechaban calabazas, Benedito le dijo a Dolores: «Nunca pensé que viviría esto de nuevo». Ella no preguntó qué quería decir, lo sabía. Su dolor aún existía, igual que el de ella. Pero allí, con los pies sucios de tierra y el sol quemando el rostro, estaban enteros. No reparados, pero enteros como se podía. Dolores miró a los hijos correr por el patio, gritar y reír como deben hacer los niños. Pensó en todo lo que enfrentaron para llegar allí. Y tuvo certeza, por más improbable que pareciera, esa vida había sido una bendición. Los años pasaron, uno tras otro, como páginas de un libro bien vivido. Miguel fue el primero en querer estudiar fuera. Benedito lo apoyó sin dudar. Juntaron dinero con la venta de una novilla y mandaron al niño a la escuela técnica en la ciudad vecina. Clariña empezó a vender pasteles y panes en la feria. Jonas, aún pequeño, decía que quería ser dueño de finca como el señor Bene. Dolores veía todo eso con un orgullo silencioso. Sabía que estaban cosechando más que alimento. Estaban cosechando futuro, y eso, para quien salió del barro, era mucho más que victoria. Era redención. Benedito envejeció lentamente. El cuerpo se volvió más encorvado, los pasos más lentos, pero sus ojos seguían atentos. No hablaba mucho, como siempre, pero su silencio ya era conocido, respetado, casi un lenguaje propio. Cuando cumplió 70 años, los hijos de Dolores hicieron un pastel con ingredientes de la propia tierra. Cantaron cumpleaños en la veranda, y él lloró por primera vez delante de todos. «Nunca pensé que alguien recordaría mi cumpleaños», dijo bajito. Eso fue todo. Pero allí, en ese instante, todo se justificó. Cada elección, cada dolor, cada ladrillo de perdón puesto con esfuerzo. Dolores, ahora con el cabello blanco, le gustaba sentarse a la sombra del árbol de jambo que Benedito plantó con los niños. Decía que allí era el lugar más bonito de la finca. Y lo era. Desde allí podía ver todo: la casa, los campos, los gallineros y los nietos corriendo. Sí, nietos. Miguel se casó y tuvo 2. Clariña también formó familia, y todos sabían que la finca era más que una propiedad. Era un pedazo de historia viva, un recordatorio diario de que la vida puede ser dura, pero también puede reconstruirse cuando hay coraje y fe. Fue allí, bajo el jambo, donde Dolores escribió su último cuaderno. Ya no era una mujer asustada, ni una viuda en duelo. Era una mujer entera, con una historia completa. Al final del cuaderno escribió con letra firme: «Fuimos salvados, no por magia, sino por trabajo, perdón y amor. Benedito no nos compró. Él se ofreció a pagar un precio que su culpa cobraba, y nosotros aceptamos con lo que teníamos, nuestra confianza». Eso era todo. Y cada vez que alguien nuevo llegaba a la finca y preguntaba cómo comenzó todo, ella sonreía y decía: «Fue con 5 reales y una segunda oportunidad». A los 74 años, Dolores caminaba despacio, pero con firmeza. Todavía cuidaba la casa, las gallinas y la pequeña huerta de hierbas que mantenía cerca de la veranda. Los nietos adoraban sentarse a su lado y escuchar sus historias. Pero no todos sabían todo. Ella elegía qué contar.
según lo que cada edad podía comprender. No ocultaba el sufrimiento, pero tampoco lo convertía en carga. Solo decía que la vida está hecha de caminos difíciles y de personas que se equivocan intentando acertar, y que lo importante es saber cuándo es hora de dar una nueva oportunidad, a los demás y a uno mismo. Benedito, ya con la salud frágil, pasaba los días en la mecedora, bajo el mismo árbol de jambo. Allí dormía después del almuerzo, con el sombrero cubriéndole el rostro y los pies descalzos en la tierra. A veces, Dolores se sentaba a su lado y permanecían en silencio por largos minutos. No necesitaban hablar. Ya habían dicho todo lo importante con acciones. Un día, él comentó: si hubiera hecho lo correcto desde el principio, quizás nada de esto habría pasado. Y ella respondió con calma: si hubieras hecho todo bien, quizás nunca nos hubiéramos encontrado. Fue la última conversación profunda entre ellos. Cuando Benedito falleció, a los 78 años, toda la familia estaba ahí. Los hijos de Dolores, los nietos, los vecinos, gente a la que él ayudó sin alarde, gente que comenzó a respetarlo por la transformación que promovió sin pedir reconocimiento. El entierro fue simple, como él hubiera querido. Fue enterrado allí mismo, en la finca, bajo el árbol de jambo, con una cruz de madera que Miguel talló con sus propias manos. Dolores se quedó sentada allí por horas después de que todos se fueron. Lloró, sí, pero no de desesperación. Lloró de gratitud, porque sabía que ese hombre había sido un punto de inflexión en su historia. Después de eso, la finca siguió. Los hijos asumieron las tareas. Los nietos crecieron corriendo por los mismos corredores y campos. Dolores empezó a ser llamada Doña Lo por los más jóvenes. Una referencia viva de fuerza y sabiduría. Y cada vez que alguien preguntaba por su vida, no empezaba con la muerte del esposo ni con el remate. Empezaba con la decisión de quedarse. La vida me rompió, pero fue aquí, en esta tierra, donde Dios me pegó de nuevo, con tierra, sudor y perdón. Esa era su verdad, y eso era lo que quería dejar como herencia. No el dolor, sino lo que hicieron con él. Con el tiempo, el remate se volvió un recuerdo lejano, pero Dolores nunca olvidó cómo se sintió ese día. El suelo frío, los ojos de los hijos, la voz burlona del hombre preguntando si quería separar a los niños. Eso dolía hasta hoy, no porque se quedara, sino porque casi tuvo que elegir entre la dignidad y la supervivencia. Eso era lo que explicaba a los nietos mayores cuando preguntaban por qué defendía tanto que nadie fuera tratado como migas. Porque ella supo lo que era sentirse resto, y sabía que nadie debía cargar eso solo. A veces recibía cartas, gente que supo la historia por la iglesia, por conocidos de la ciudad, por hijos que la contaban en la escuela. Algunos pedían consejos, otros solo querían escuchar más. Y ella respondía cuando podía, con calma, letra firme, contando que la vida no es huir del dolor, sino qué hacer con él. Que amar a alguien que se equivocó no es humillarse, es tener fuerza para ver más allá de la caída. Y que la justicia no siempre llega como esperamos, pero a veces viene por el camino más difícil y más bonito. En una de esas cartas, una joven preguntó cómo tuvo el valor de perdonar al hombre que ayudó a matar a su esposo. Dolores pensó días antes de responder, y entonces escribió: no fue valor, fue elección. Elegí no cargar ese dolor para siempre, elegí cuidar a mis hijos en vez de alimentar odio, y elegí ver al hombre que Benedito se convirtió en vez de encerrarlo para siempre en el error que cometió. El perdón no borra el pasado, pero impide que el pasado arruine el presente. Fue una respuesta simple, pero la joven escribió de vuelta agradeciendo. Hoy, a los 74, Dolores camina despacio, pero con ligereza. Las rodillas ya no ayudan, la vista está más débil,
pero el corazón sigue firme. Le gusta sentarse en el banco de madera junto a la casa y mirar todo lo que se ha construido. Cada detalle tiene una historia. Cada rama, cada piedra. Cuando extraña a Benedito, habla sola mirando el árbol de jambo. Lo logramos, señor Bene, porque al final eso fue. Lo lograron. Transformaron un error en refugio. Transformaron dolor en mesa llena. Transformaron 5 reales en un hogar. En una tarde cualquiera, mientras los nietos jugaban a correr entre las plantas de maíz, una joven de la parroquia pidió grabar un testimonio de Dolores. Dijo que querían registrar historias de superación de la región. Dolores dudó. No por vergüenza, sino porque no sabía si podría contar todo sin llorar. Pero aceptó. Se sentó en la silla de paja, se acomodó la blusa floreada y habló con calma. Sin adornos, sin drama. Contó que un día perdió todo. Contó del remate, contó del miedo. Y luego habló del trabajo, del cuidado, de las decisiones. Habló de Benedito. Y terminó diciendo, si Dios usó hasta una cruz para salvar al mundo, ¿por qué no podría usar 5 reales para salvar una familia? La joven quedó en silencio. Lloró. Dijo que nunca había escuchado algo tan directo, tan fuerte. Dolores solo sonrió. No intentaba impactar a nadie. Solo quería que lo que vivieron no muriera con ella. Quería que alguien supiera que es posible, sí, atravesar el dolor y llegar al otro lado con dignidad. No intacta, no inmune, pero entera, de una manera nueva. Con marcas, sí, pero también con frutos. La finca era prueba viva de eso. Los hijos, los nietos, el árbol de jambo, el gallinero, el pan de queso en el horno. Todo hablaba de su historia, aunque nadie dijera nada. Dolores nunca quiso fama ni aplausos. Quiso paz, y la encontró. No en una casa bonita, ni en un nuevo matrimonio, sino en un pedazo de tierra donde pudo ser quien era, con sus duelos, sus creencias, su fuerza y sus debilidades. Nunca volvió al remate, nunca más lo necesitó, pero nunca olvidó. Y cada vez que se sienta a escribir en el nuevo cuaderno, el 8º, termina con la misma frase que repite como oración. El hombre que me compró por 5 reales no compró mi libertad. Él ayudó a devolverme la vida. Y eso, para ella, es todo. Hoy, cuando alguien pasa por la entrada de la Facenda São Mateus, ve un cartel de madera colgado en un portón simple. En él está escrito, aquí nadie vale menos de lo que merece. Fue Miguel quien mandó hacerlo. Dolores nunca lo pidió, pero cuando lo vio, se quedó en silencio con los ojos llenos de lágrimas. Porque en ese pequeño pedazo de tierra, entre dolores antiguos y nuevas semillas, construyeron más que un hogar. Construyeron un lugar donde el perdón tuvo valor y donde, al final, el amor, aunque nacido de una culpa, se volvió refugio, alimento y herencia.